Entiendo que las estrellas son seres vivos como los planetas. ¿Cómo es su consciencia? ¿Cómo funciona su mente? ¿Son conscientes de nuestra existencia? En sí, esa pregunta es más apropiada para Yasgi, porque sabe esas cosas muy como de primera mano. Pero dentro de lo que yo he aprendido, toda conciencia está compuesta de otras más simples, tanto en el mismo plano como en otros planos y líneas temporales que no están separadas o aisladas entre sí, sino que se influyen unas con otras todo el tiempo. Entonces un cuerpo humano, por usarlo como referencia, porque cualquier otro sirve, es un conjunto de conciencias separadas o individuos que en conjunto forman al cuerpo humano. Esos individuos son las células. Cada una contiene todos los órganos internos que tendría un cuerpo humano total. Se le llaman organelos, pero todos están ahí en su forma, desde sistema gástrico, nervioso, reproductor y sistema excretor, en donde, por ejemplo, el sistema reproductor sería el núcleo y el sistema nervioso o cerebro sería la membrana celular, la parte externa, y las mitocondrinas serían en parte el sistema energético. Entonces cada célula, a su pequeña manera, crea su propia comprensión acerca de su ambiente que le rodea, químico, toxicológico y de oxigenación, y cada una tomará medidas propias para su conservación como ser vivo. Si están en ambiente propicio, florecen y dan paso a la salud del individuo humano completo que las contiene. Si el ambiente no es propicio y es altamente tóxico, las células harán todo lo posible por no sucumbir ante esta situación. Entonces no desencarnan naturalmente y se conservan vivas el mayor tiempo posible. Como ejemplo, o nota aparte, ocasionando la mayoría de los cánceres. Todas las consciencias de cada célula individual, según su programación interna, se juntan para formar como grupo o comunidad cooperativa lo que se llamaría un cuerpo complejo, pluricelular o cuerpo humano en este caso, como pasa con un cuerpo humano o cualquier otro. Y teniendo en cuenta que todo está conectado energéticamente y es independiente, así como la conciencia del ser humano es en sí la totalidad de las conciencias de cada una de las células que lo componen, y recalcando que cada célula tendrá conexión al campo etérico y a la conexión con otras células de otros cuerpos, sean o no humanos, así para exactamente lo mismo con un planeta. Es decir, que sin dejar de lado que tenga una conciencia propia, un yo individual es el resultado de las conciencias que como células la componen adentro. Y el planeta en sí es parte de un organismo mayor, y ese de otro mayor, componente o explicación desde el lado material, de que todos somos una sola conciencia, la fuente, el todo. Nota aparte. Cada célula tendrá su propia conexión o versión de conexión con el lado etérico o lado espiritual. Es decir, que la glándula pineal, contrario a lo que se dice, no es el único punto del cuerpo que se encarga de la percepción extrasensorial y de la conexión con el campo unificado, sino que todo el cuerpo en conjunto da o recibe dicha conexión. La glándula pineal solo es el elemento más obviamente activo dentro de un sistema, dentro de un todo. Entonces, eso de descalcificar la glándula pineal es algo bastante simplista. La verdad es que hay que mejorar la conexión de todo el cuerpo como conjunto unificado, y en ese proceso la glándula pineal obviamente resultará beneficiada de una manera que sería por mucho superior a la forma de descalcificación localizada. Entonces, ¿el planeta estaría compuesto por todas las conciencias de toda la biología que habita en él? ¿Y una estrella por todas las conciencias de los diferentes planetas que la rodean? Sí, todo interconectado. La estrella de una constelación, la constelación de un cúmulo, el cúmulo de una galaxia, la galaxia de su grupo local, y así nos vamos hasta alcanzar el todo, la conciencia que unifica todo. Cada planta, cada hormiga, cada pequeña célula que vive en un planeta, es parte de su conciencia y parte del gran todo. ¿Te puedes comunicar con una estrella? Si no recuerdo mal, dijiste que la Tierra, los planetas se comunican a través de geometría sagrada. Sí, pero no vemos evidencia concreta de entablar una conversación con un planeta en los términos entendibles por personas en nuestra escala de conciencia. Tiene su propia manera, es decir, es como si una sola célula de tu páncreas te quisiera decir algo. Sí influye, pero tú más hacia esa célula que la célula hacia ti como conciencia. Aún así, algunas personas aseguran poder mantener una conversación con un planeta. Es que en sí todo es geométrico, todo es una relación matemáticamente comprensible. Sería la única forma de tener un lenguaje en común. Las estrellas son como conciencias que están entrelazadas.
Ese campo que las entrelaza todas es como una telaraña de flujo energético, electromagnético escalar, es decir, que todas las densidades y frecuencias que interconecta todo desde el lado etérico. Como un hilo energético que va de cada estrella, conectándola con todas las otras. Estos hilos energéticos se pueden explotar de forma de portales y son los llamados agujeros de gusano o puentes Einstein-Rosenberg. Por eso hemos explicado cómo un portal en un sol se puede usar para ir de un punto a otro, usando el éter dentro, porque todos los soles están conectados. Entonces, sí puedes entrar con una nave en un portal solar, manchas solares. Ya dentro, si tienes un mapa energético, puedes navegar dicha telaraña para llegar a otro sol más cercano a tu destino. Esto es muy usado hasta nuestros días como sistema de tránsito entre razas y de razas interestelares de menor evolución tecnológica que Taygeta. Por ejemplo, ya que Taygeta tiene naves que fabrican sus propios agujeros de gusano a voluntad y no necesitamos de portales solares ni nada así. Y sí, es como los árboles en el bosque, como también lo hacen ellos. ¿La conexión entonces sería similar a la comunicación que tienen las neuronas en el cerebro humano? Sí, exactamente el mismo sistema, porque está basado en exactamente el mismo patrón de formación energética o dinámica de armónicos de una frecuencia, por usar terminología y así. Se equilibran, se comunican, se pasan energía. El sol o los soles son los que proveen la energía y la dirección energética a la cual la nave se dirigirá, la cual solo tiene que ser concordante con dicha dirección energética para que por simples frecuencias, ya que las frecuencias iguales tienden a ser más de lo mismo. Entonces la nave irá en la dirección que la tripulación desee, pero para nosotras no es necesario, y nos parece también peligroso usar portales solares, porque los soles no son estáticos y cambian sus dinámicas energéticas por sus propias razones, como lo dicho arriba. Cuando una estrella desencarna, ¿se convierte en un agujero de gravedad? ¿Qué pasa después con ese agujero? Sí, sigue siendo el mismo o conectado como lo era cuando era una estrella. Como todo es cambiante y según el flujo de energía entre las estrellas conectadas, ese agujero de gravedad se puede hacer más grande convirtiéndose en un agujero negro o puede hacerse cada vez menos y menos fuerte hasta disolverse en el espacio, quedando como si nunca hubiese habido ninguna estrella ahí. O inclusive un agujero de gravedad puede volver a crecer y volverse a encender como una estrella. En sí, la génesis de las estrellas es algo así precisamente. Recibe mucha energía en ese punto, energía en forma de gravedad. Entonces empieza una dinámica de flujo electromagnético en ese punto, y reciben por abajo, por los agujeros de gusano que la conectan con otras estrellas, esa energía, e inclusive energía ya plasmada como materia, como lo son gases de toda clase que se convierten en plasma, y combinado al aspecto electromagnético de una estrella, se convierte en lo que vemos como Sol. Como diría Yassir Sbaru, tiene los armónicos y su frecuencia específicas para que se forme eso en ese punto o concentración de gravedad en el espacio. ¿Y qué relación tienen las estrellas con los planetas? Son parte del mismo sistema, son como sus hijas energéticas, puntos de atención de una atención creadora. En sí, todo es a propósito, nada fortuito. Solo se puede ver una lógica matemática en todo y ver eso como la causa cuando es el efecto. Los soles alimentan a los planetas de luz y de estabilidad energética y eso hace que se pueda formar la vida llamada orgánica en ellos, que a su vez alimentarán su conciencia como simbiosis. En cuanto a conexiones energéticas, si están llenos los planetas de portales o de un portal principal que lo conectan a su Sol y a los otros planetas de su sistema. ¿Qué función específica tiene el Sol central de la galaxia? Es que todo está conectado. Más que función, es el punto de mayor concentración de energía de toda clase, se puede decir gravitatoria. Pero la gravedad es un flujo de conciencia en el éter. Es decir, el centro de una galaxia es el punto en donde se concentra toda la conciencia de todo lo que está en dicha galaxia. Como está formada toroidalmente, el núcleo es el motor de la galaxia y de todo lo que en ella se encuentra. Todo de esa galaxia, y en esa galaxia parte de ahí y se forma a partir de ahí. Es como que los planetas energéticamente son las hijas de su estrella. Forma de expresión, más que nada, es que yo estoy pensando en la Tierra como femenino. ¿Qué es en verdad una estrella? Como todo, es un toroide de forma. Es una emisión de electromagnetismo escalar muy concentrada. Flujo de salida. Como un agujero negro es el flujo energético de entrada. Pero no es una bola termonuclear como lo describe la ciencia humana. Es algo mucho más complejo. No son gases calientes quemándose.
Y su energía tampoco proviene de su interior, sino del campo unificado, y solo crecerán o se extinguirán de acuerdo a un complejo sistema energético interno del campo que interconecta todos los soles. El Sol es un agujero energético de salida, pero como es multiplano, multidimensional, escalar, un agujero se percibe como una esfera, no como un disco plano. Pero la ciencia humana no concibe que saque energía de otros planos no visibles y no comprendidos por ellos. Así que van hacia la explicación más acorde a su nivel de entendimiento: bola termonuclear. Entonces en sí, el Sol no es que caliente como lo describen, no tiene temperaturas altas de esa forma, aunque todo plasma electromagnético comprimido en un punto como un Sol sí produce calor y mucho, pero no es lo que genera dicho calor. Entonces es seguro aproximarse a un Sol con una nave, pero es como ir contracorriente con un flujo de río en tu contra. Pero esto se resuelve usando la misma nave para cambiar su masa con los motores a algo que le afecte menos ese flujo solar, conocido en la Tierra como viento solar, pero comprende más componentes no visibles para la ciencia humana. Por eso se puede aproximar a un Sol y entrar en él usando las manchas solares, porque son puntos sin flujo magnético de salida o con poco, o solo de ciertas frecuencias. Entonces, los planetas no dependen de la distancia de un Sol para recibir calor de él, siendo que la teoría humana del punto dentro de un sistema solar, en donde un planeta debe estar para ser habitable, resulta falso. La Tierra no tiene una temperatura agradable porque la calienta el Sol, sino que la radiación escalar del Sol es traducida por la atmósfera terrestre y su propio campo energético para producir como reacción el calor. Por eso puede hacer mucho calor en la superficie del planeta, en un desierto, por ejemplo, pero el mismo día a la misma hora sobre el desierto en un avión se está a muchos grados bajo cero. ¿Cómo es que se transmite el calor a través de un vacío como el espacio? Se contradice sola la ciencia humana, pero no le parece molestar a nadie esos problemas obvios. Y el espacio no es un vacío tampoco, por cierto, ni necesitas traje presurizado para estar en el espacio. Les presentan al espacio como un lugar frío, en donde, si se rompe un traje espacial, se congelaría en segundos. A ver, científicos, explíquenme, ¿a dónde o cómo se transfiere ese calor corporal del astronauta que se congela en segundos si no hay medio de transmisión de calor? En el espacio el frío no es un problema. ¿Por qué es frío en primer lugar? Si supuestamente no hay nada que medir. Entonces solo medirán la temperatura del mismo termómetro. Lo que pasa es que para la ciencia humana define a frío como ausencia de movimiento molecular, y con esta regla hasta dicen que la temperatura del espacio interestelar es cero absoluto o menos 273,15 grados centígrados. El frío del espacio no es un problema para ninguna nave ni tripulación. El calor lo es, porque no pueden fácilmente irradiar el calor en exceso de una nave. Ese es el problema. Entonces, en naves como las de nosotras, los sistemas son muy complejos para transformar el calor en exceso en otra forma energética reutilizable. Convertimos el calor en electricidad. ¿Por qué no necesitas traje presurizado? Porque en la ciencia humana dicen que sin un traje presurizado, los gases contenidos naturalmente en la sangre tenderían a expandirse por falta de presión atmosférica, porque el cuerpo humano está presurizado a un bar, o una medida barométrica equivalente a la presión atmosférica a nivel del mar. Es decir, la presión atmosférica desea comprimir el cuerpo por su peso, el de toda la atmósfera, y para compensar esto el cuerpo está presurizado precisamente a un bar que equivale a que se neutralice esa presión a cero. Por eso si se asciende o desciende del nivel del mar de forma rápida, se tapan los oídos y otros fenómenos corporales inocuos. Pero si tienes un cuerpo humano presurizado a un bar y lo llevas al espacio, tendrás una medida barométrica de presión hacia afuera. Entonces el cuerpo explota porque se expande por falta de presión atmosférica que lo compense. Por eso, en sí, antes de que explote la sangre, tenderá a hervir, porque los gases contenidos en la sangre se expandirán. Este problema se ve también con los buzos. Por eso deben subir lentamente para que sus cuerpos se acostumbren a la nueva presión, liberando de forma controlada y progresiva los gases antes de que causen daños a los tejidos, venas y arterias. Ahora, en el espacio, lo único que tienes que hacer es acostumbrar al cuerpo a una presión barométrica equivalente a cero. Para eso solo necesitas una cámara hiperbárica, en donde puede el sujeto ir liberando los gases internos del cuerpo hasta equivalente a cero presión, o sea, el equivalente al espacio. En sí,
Esto es más sencillo que acostumbrar a un cuerpo a la presión necesaria para realizar trabajos de buceo a gran profundidad, cosa que a diario se realiza en la Tierra. Entonces, para estar en el espacio sin nave, es decir, en caminata espacial, no necesitas trajes presurizados complejos. Lo único que realmente necesitas es un respirador con la mezcla correcta y a baja presión correcta con recirculador de aire, como de buceo. No de tanques, un reaerator en inglés. Y de traje, solo protector básico, pero técnicamente puedes usar tu playera preferida y tenis. Esto nos causa risa y tristeza también. Hay personas que se han puesto a estudiar tan solo los guantes de ese traje y no funcionarían nunca, porque presurizados no podrían ni mover los dedos. Resulta absurdo. ¿Entonces el frío no es problema para la persona? No es problema, porque desde el 3D o 5D, en el espacio, no hay medio de transmisión de calor. Es más, si estás trabajando en el espacio, afuera, reparando la nave, tienes tendencia a sobrecalentarte y hasta tener náuseas por sobrecalentamiento corporal. Sí, tenemos trajes espaciales, pero son más sencillos y pegados al cuerpo. Ofrecen otra clase de protección y tienen sistemas de enfriamiento para los astronautas que hacen trabajo físico afuera. Básicamente tienen un sistema de tubitos con fluido que recirculan por todo el traje refrescando al astronauta, pero tenemos otros de alta tecnología que usan frecuencias magnéticas para enfriar a los astronautas. Pero el frío no es problema, es el calor. Como podrán ver, nuestros conceptos sobre el espacio difieren mucho de los humanos. ¿Qué es lo que produce que las personas que están en el espacio les aumente la temperatura? ¿No hay problemas con la radiación solar? Muy sencillo. No es que algo les provoque que aumente su temperatura, sino que su mismo cuerpo está diseñado para irradiar el calor innecesario. No puede porque no hay aire y no hay medio de transmisión. Por lo tanto, se va acumulando la temperatura progresivamente. Pero no es algo extraño, es termodinámica pura. Pasa lo mismo con las naves o con cualquier otra cosa. La energía no se puede destruir, solo se puede transformar en otra. Por eso convertimos calor en energía eléctrica que será usada en cualquier cosa. ¿Y pasa algo si estás mucho tiempo en cuerpo, entonces en el espacio? ¿O solo te churrascas como en la playa? Sí, te vas sobrecalentando y eso resulta peligroso para el cuerpo. Te sobrecalientas como teniendo una fiebre ligera, luego una más fuerte. Si pasas de los 40 grados Celsius, empiezan los problemas serios, y al seguir subiendo puede causar daños cerebrales y a los órganos. En la playa aún puedes irradiar con el sudor y con la brisa. En el espacio no, sufres choque térmico. Pero para eso sirven los trajes espaciales. Pero es más como esto, como una segunda piel, no como los de la NASA. Entonces, si tenéis que hacer alguna operación de larga duración, ¿usáis trajes espaciales? Sí, en general por protección. Aunque sea posible no usar nada por periodos muy cortos de tiempo, no es recomendable. Se usa el traje uniforme. Tiene muchas funciones. No solo mantiene la temperatura a la correcta, te refrigera si tienes calor, o te calienta si tienes frío, en el espacio, donde sea. También sirve de blindaje contra toda clase de impactos, desde escombros hasta balas. Se convierte en rígido en un nanosegundo volviéndose impenetrable. Si te caes de algún lugar, evita fracturas. Está hecho de tela de resina polimorfa autorreparable de alta tecnología. ¿Y cómo respiráis? Respirar sí, es con un casco transparente y un tanque recirculador atrás, como el de buceo, pero más pequeño. Del casco transparente no te escapas, aunque podrías tenerlo solo en la boca y ya, pero es muy incómodo y hasta peligroso. Además, el sistema debe estar calibrado para espacio, o presión cero, o el mismo respirador te puede dañar los pulmones. Cuando desencarna una estrella, es decir, que se transforma en un agujero negro, ¿qué pasa con los planetas que lo orbitan? Los absorbe. Los pasa a formar parte de su masa al cambiar o al detenerse la dinámica o equilibrio que había entre ellas cuando era una estrella. Es decir, se destruye. ¿Y qué pasa con las conciencias de los planetas y sus habitantes? ¿Qué proceso pasan? Es un proceso que sería como el de la desencarnación. Se pasa a otras cosas, a otros planos,
pero la conciencia de los planetas en sí está muy ligada a la de su Sol, siendo parte de lo mismo, y no lo toman como algo trágico, pues eso es pensamiento o interpretación humana, y antes de eso, la dinámica energética de los planetas va cambiando con la estrella misma. Es decir, que cuando eso del colapso pase, ya desde hace mucho tiempo dejó de haber vida biológica ahí, en ellos. Es un proceso gradual y único para cada caso. ¿Y eso lo pueden detectar viviendo en el 5D? Por ejemplo, poder darse cuenta de que eso pasará y mudarse a otro planeta o algo así. Pero ahora entiendo que ya no había nadie viviendo allí. Sí, limitadamente desde el 3D también, pero solo es un punto de vista o perspectiva en particular, teniendo en cuenta que desde otros planos siempre están ahí las estrellas, al estar fuera del tiempo, porque muy definitivamente son conciencias altas de densidades altas, en donde no hay tiempo como se conoce. Solo se están destruyendo desde el punto de vista de densidades bajas que observan el proceso. ¿Y a qué nivel de conciencia o evolución se encuentra una estrella? No lo puedo cuantificar. De nuevo, el decir una densidad con un número sería inadecuado y limitado. En sí, están en todas las densidades, como sea que se entiendan estas, desde la más básica, el solo ser, o la más alta, como conciencia del todo, ya prácticamente siendo la fuente misma, pero aún conservando algo de identidad propia como estrella. Por eso están tan interconectadas entre sí energéticamente y de forma escalar. Es decir, de densidades muy altas, lo que se describe como los agujeros de gusano que interconectan a las estrellas, a todas ellas. En sí, esa red de conexiones entre las estrellas se puede interpretar que es lo que determina que todas ellas, todas las estrellas, son a la vez únicas y particulares, y a la vez son una sola cosa, un solo cúmulo de conciencia, un solo superser cósmico, con cada estrella como un nodo de sí mismo, interconectado a través de densidades altas, del éter. Un superser que está en todas las densidades y que es imposible de comprender por la mente normal. Un gran algo que se podría decir que es la galaxia misma, como el ser visto por o desde la postura del 3D, todo conectado, formando una sola conciencia, que se ve o percibe a sí misma como alguien, la galaxia, y a su vez conectada con otras como si cada una de las galaxias fuera una sola estrella. Porque así, de tantas, hay interconectadas como lo están las estrellas para formar otro superser aún mayor, con aún más conciencia. Y hacia abajo también pasa lo mismo, porque cada ser que existe con conciencia no es solo un ser, sino la suma de las conciencias que la forman, conciencias desde su punto de vista más simples que se juntan y se suman para formar una más compleja. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.